Todo el mundo conoce los caprichos de Goya. Cuando digo todo el mundo, es realmente todo el mundo. Son muy extraños, donde no hayan oído hablar, visto reproducciones. Las embajadas españolas siempre han obsequiado a aquellos países en los que están con exposiciones de los caprichos. De hecho, se han hecho, las últimas que se han hecho han sido en Brasil, con catálogos preciosos, con reproducciones magníficas, son hiperconocidos. Pero ¿qué es lo diferente ahora? Que Dalí, no ahora, en el año 73, se le ocurre versionar esos caprichos, cambiarlos, respetando el capricho original de Goya, le añade cosas surrealistas, disparates encima. Pero los disparates los había hecho ya Goya. Goya hizo los caprichos, pero después hizo los disparates, proverbios o sueños. Estos disparates fueron en su momento muy bien acogidos por los intelectuales y pintores, y fueron recuperados por los freudianos. Vieron en ellos cosas extrañas. Realmente es la primera obra presurrealista. ¿Cómo no la iba a conocer Dalí? Los proverbios, sueños o disparates. Entendámonos. Goya hizo los caprichos, que son una crítica social de la España de su época, y posteriormente, cuando estaba desencantado la humanidad, se dejó llevar, como los surrealistas, por el inconsciente, por el subconsciente, y empezó a dejar correr monstruos en sus grabados. Y esos grabados fueron sus disparates. Llamó muchísimo la atención, repito, no solo a los surrealistas, sino a intelectuales, filósofos. Sin embargo, el surrealismo ya había apreciado en los caprichos, que son crítica social, especialmente en uno, que es en el que el personaje es el propio Goya, que está soñando, y le habían considerado a ese grabado en concreto, el sueño de la razón produce monstruos, le habían considerado un precursor, una premonición del surrealismo. Pero repito, Goya con ese grabado estaba con la crítica social, y con los disparates, proverbios o sueños hizo surrealismo. ¿Qué hace Dalí? Las dos cosas. Recupera los caprichos y sobre ellos incluye elementos freudianos, elementos dalinianos. Incluso en su portada, que es el primer grabado que se presenta en la serie, recoge el primer grabado, que es el autorretrato de Goya, don Francisco de Goya y Lucientes, pintor, para decir que el grabado era importante, tanto como la pintura, y del pecho de Goya, del corazón de Goya, abre un cajón, cosa que hacía mucho Dalí, hasta con las estatuas, y de él sale monstruos. Pero cuidado, además de los monstruos sale un paje por aquí, que es el propio Dalí, que ya se había representado así. Bueno, se representó en una serie que sirvió para inaugurar su museo, que son 50 años después del surrealismo, en que hay una figura en que Pablo Picasso le está lamiendo, porque le dio el dinero para escaparse de la guerra e irse a Estados Unidos, y él se había representado ya como este paje. Nos está diciendo, no en palabras, sino en imagen, Goya, del corazón de Goya, del pecho de Goya, ha salido el surrealismo, e incluso el surrealismo de El Divino, de Dalí. Nunca lo dijo de palabra, pero es en esta exposición, podrán verlo ustedes, es en mayor tamaño que los demás, y ahí está su enorme importancia, ese reconocimiento a Goya y ese conocimiento extremo de Goya, porque muchos de los caprichos no los implementa al azar, no los complementa con absurdo, los complementa con elementos existentes ya en los disparates o proverbios de Goya. Cuando se fijen especialmente en bueno, no tenemos allí los disparates, lástima, pero si luego se informan, si llegan a ver los disparates, encontrarán cómo los recursos que hay en los propios disparates son integrados en los propios caprichos. Es decir, Goya
llegó del capricho al disparate, haciendo primero una cosa y luego otra. Y Dalí llega del capricho al disparate daliniano, pero en gran parte utilizando ya los disparates de Goya, donde estaba el germen de la esencia del pensamiento, de la técnica surrealista, de dejarse llevar por el inconsciente, dejar aflorar incluso, como diría el propio Dalí, las propias paranoias, esos sueños de monstruos que en un caso son monstruos terribles, que es el caso de Goya, que es una denuncia tremenda de la sinrazón humana, y en el caso de los surrealistas no son tales monstruos, sino que son un deseo de renovar la cultura y la humanidad mediante la ayuda de los deseos íntimos, internos del ser. Para unos son positivos y para Goya eran negativos. Llegan al mismo lugar, pero por caminos e intenciones muy diferentes. Bueno, espero que disfruten esta muestra. De los caprichos hay infinidad de documentación, magníficos libros, podríamos enseñar aquí montones de gran calado, de importancia, pero le voy a decir que de Dalí, los disparates dalinianos, y este es mi libro, que fue el primero que reproducía los caprichos de Goya y el capricho de Dalí, con las transformaciones, que es lo que tienen ustedes allí, y que creo que allí también tienen colocado una figura del capricho de Goya para comparar, y también con su texto, porque el texto es muy significativo, porque Dalí lo convierte en disparate también el texto, y en cambio Goya tiene un sentido. Cuando Goya dice bien tirada está a una mujer que está estirando, bien tirada está estirando una media junto a una vieja, bien tirada está hablando de la Celestina, ¿de acuerdo? Y la chica. Y en cambio Dalí le pone un título que no sé qué, de una columna concreta. En cambio otro, y con esto acabo, que me resulta muy divertido, en Goya están los brujos en un aquelarre de noche y dicen, si amanece nos vamos. Entonces en el de Dalí dice, si no amanece nos quedamos. Hasta ese punto llega la burla, ¿no? Y en otros, como cosa curiosa, porque veo que tengo aquí una persona que está juzgada por la Inquisición, en el de Goya la llevan con esta horca que es típica de Goya y que la ha utilizado Dalí hasta la saciedad en su obra después. Pues en este lo aprovechó, porque llevan las horcas la gente por la calle como si fuesen lanzas, y le titula, es un cuadro colosal. ¿Qué es esto? Pues está diciendo, rindiendo un homenaje a las lanzas, llamado así vulgarmente, o la rendición de Breda de Velázquez, que es el cuadro de las lanzas de los vencedores y de los vencidos. Bueno, al final, leyendo esos títulos de Dalí, nos sacamos una conclusión. Le importa epatar, evidentemente, a veces es absurdo, pero otras veces hace juegos que tienen alguna intención. Es muy complicado llegar a comprenderlo totalmente, y de hecho en su primera exposición en 1977 hay un intento de que un escritor español, amigo de él, le escriba explicando los cuadros, ¿no? Realmente los comentarios que hace no llegan en absoluto a que comprendamos lo que hace. Esta es la versión coloreada, solo la hizo coloreada, de Dalí, del primero que se consideró precedente del surrealismo. El sueño de la razón produce monstruos, que el propio Dalí no lo transformó, nada más que le dio colorido, porque hay que respetarlo, que era un precedente del surrealismo. Me encantaría estar allí, pero por circunstancias personales no puedo, pero espero que la disfruten como ya la ha disfrutado el público que ha visto esta exposición, que no ha parado de girar por el mundo. Muchísimas gracias por su atención y, repito, disfruten esta magnífica exposición.